Pues aquí estamos, estas tres mujeres ascendente Escorpio. He invitado hoy a dos astrólogas de largo recorrido que además admiro mucho y que son amigas y que tenemos en común este ascendente tan peculiar, de una energía tan complicada de entender para la psique humana, que además se ha malinterpretado mucho, que cuesta, que socialmente también se rechaza bastante y que como ascendente no nos queda otra que a lo largo de la vida ir encontrándonosla e ir aprendiendo a integrarla, a vivirla integrada, aunque no todos lo logran, ¿no? Pero el reto siempre va a estar ahí. Y me apetecía mucho invitaros a vosotras, a Guiomar Ramírez Montesinos y a Helena Kerneta, para que charlemos a gustito, así como lo que nos vayan haciendo, y compartamos cómo entendemos esta energía también desde el proceso que cada una ha hecho de vida. Además, somos de tres generaciones diferentes, cada una ha hecho un recorrido muy distinto, está en un punto diferente también de su descubrimiento y de su vivencia de esta energía zodiacal, ¿no? Y es muy interesante porque somos las tres ascendente en Escorpio. Yo tengo a Plutón en el ascendente, Guiomar tiene a Neptuno en la casa uno, ¿no? Y Helena tiene a Urano en el ascendente. Entonces, mucha transpersonalización en estas cartas. O sea Sí. que va a ser interesante seguro. Y este Urano ahí, por favor, esto Claro. es una antena, un canal, recibes información. También astrología, a lo mejor podríamos compartir esto. Yo de astrología no vengo de un, ¿cómo se dice? Escuela. Escuela, sí, siempre Sí. tenía contactos, Como pero Guiomar y bueno, como Como yo yo. considero que como yo, también. genial, ¿ves? Yo traducía, era traductora de inglés y de castellano en un instituto astrológico de Serbia que realmente organizaba congresos internacionales. Y cada año, en marzo, pasaban estos congresos y de ahí, ¿sabes? Como me conecté con yo conocí un montón de astrólogos muy, muy importantes y famosos del mundo y traducí 5 libros de inglés a serbio, uno de serbio a inglés, bueno, de castellano no libros, pero muchas, ¿sabes? Como lecturas y ponencias ahí. Había mucha gente de Argentina que venía de Serbia, de Casa 11, ese instituto ahí que es muy famoso, Mm. de Buenos Aires. Conozco a Libertati. Así es como una vida muy interesante, pero astrología oficial, no, creo que es una memoria también como el idioma. Claro, claro, a mí me pasa igual, ¿no? Que Sí, de ¿ves? repente hice un ejercicio con las lunas de Caruti y, Ujú. y había estado, o sea, me interesaba, me gustaba, pero nunca había estudiado ni nada, sabía lo que eran casas, signos y planetas y ya está. Sí, es Y igual. se me ocurrió hacer, estaba en un cursito de astrología muy básico que había empezado y éramos 7 chicas y se me ocurrió hacer una poesía para cada una basada en su luna, según el libro de Caruti. Y ese ejercicio me conectó con algo, es como que entendí lo que estaba sintiendo era lo que estaba ahí pum, en la luna, ¿no? Y entonces, a partir de, o sea, al día siguiente pude leer una carta misión de vida. Fenomenal, eso me encanta. Increíble, Entonces, increíble. ¿cómo llegué a eso? No lo sé, pero fue al día siguiente. Sí, sí, esto es fenomenal. Y Yo te puedo decir, por ejemplo, de mi experiencia de astrología, creo que Lucía, tú y yo hemos compartido esto de astrología, que un día saber lo mismo, igual, cosas teóricas de hasta este momento, mañana lo vi mi carta y carta de los demás de otra forma, más Mm, profundamente, mm. esto es de mm, Escorpio. Y creo Pero que esto está muy, muy relacionado con los transpersonales y en específico con Escorpio, ¿no? O sea, porque si bien Neptuno te da esta facilidad para absorber la información y Urano te llega la información como un rayo, y Escorpio para mí es el signo que tiene que ver con las memorias celulares del pasado, ¿no? O sea, todo el trauma, que también es información potencial, o sea, también es el talento, pero alojado en el cuerpo en la forma de trauma y heredado de generaciones atrás, ¿no? sí, 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 Y esta dimensión de Escorpio es la que generalmente no se comprende porque dicen, Escorpio es intenso. Claro, pero sobre ¿por esto, qué sí. es intenso? O sea, ¿por qué es intenso? Porque estás sintiendo una información que está en el cuerpo que la mente no ha sido capaz de entender lo que está pasando. Pero el momento Exacto. que la mente entiende lo que estás sintiendo,
deja de ser, o sea, sientes y sientes con claridad, pero deja de ser una intensidad que te desborda y que luego tienes que aprender a controlar, que es lo que le pasa normalmente a Escorpio. Es como de tanto que siento, termino controlando, ¿no? Pero fíjate, Lucía, Exacto. podías conectar esto con tu tema que no has puesto, ascendente en Escorpio. Esto es ascendente en Escorpio. Lo más Sí. como lo has explicado, esto. Mm. Mm, O sea, vamos a hablar desde el punto de vista del ascendente en Escorpio, de la pura energía de Escorpio experimentada por nosotras, ¿no? Y bueno, a mí me pasa igual. Yo empecé a tener sueños en los que yo me contaba cosas sobre astrología. Y yo por la mañana me despertaba y buscaba en internet si eso era real o me lo había inventado, ¿no? Y dije, ostras, es verdad. En un sueño me expliqué cómo era la rueda zodiacal. Me explicaba cómo, mira, Lucía, es así, ¿no? Muy interesante. Y me pasaba que miraba una carta y yo me costaba confiar en reconocer que yo sentía cosas de esa carta y las contaba con total verdad porque las sentía en mi cuerpo, lo que tú estás hablando, es como celularmente, es desde dentro. Y yo aún así me sentía un poco farsando, porque es que yo no sé estas cosas, pero yo Ajá. se las siento, siento que lo que estoy diciendo de esta persona, de su carta, es real, ¿no? Y Esto es Escorpio esto ascendente es como también. reconocerlo desde dentro, como que brota, sale de, Ujú. mm, mm. como una verdad, ¿no? Mm. Sí, sí. Sí, 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 Pero eso eso es. no es solo en el ascendente, ¿eh? Yo lo he visto en muchísimas, a todas las personas que me vienen a consulta con Sol, Luna, planetas en Escorpio, o sea, hay una buena dosis de Sí, memorias sí, sí, celulares que claro. está condicionando totalmente la vida. Y Sí, hasta sí, que claro. eso no se comprende plenamente cómo funciona, la persona siempre se va a quedar con la sensación como que no entiende lo que le está pasando, que no encajan las cosas, pero cuando le revelas esta profundidad de Escorpio, la gente es como, es un alivio, ¿no? Es como diciendo, Ujú. claro, por eso siento esto, por eso me pasa esto, ¿no? Ujú. Sí, 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 total. sí, 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 sí. Mm, Es también interesante que, bueno, de alguna manera, cartas con mucha energía escorpiana pueden sentir que esta energía les es familiar, pero el ascendente yo siento que al principio no nos es familiar. Te lo encuentras en tu vida como como una aparente condena, como si Sí. tuvieras un gafe, una cosa así que tienes que encontrarte constantemente desafíos, conflictos, situaciones muy dolorosas. Y por eso también me gusta que hablemos nosotras de cómo ha sido para cada una el encuentro con el Escorpio en el inicio, ¿no? Y cómo hemos transitado un poco el viaje en nuestra vida con ello y en qué punto estamos, ¿no? mm, Al respecto de esta energía. Si queréis compartir. sí. Sí, sí. Total, total, sí, para mí, a ver, yo lo primero la primera energía de Escorpio que me encontré es sentir y tener sueños sobre cosas que le habían pasado a mi abuela que tenía estrés postraumático, ¿no? Ella era polaca, estuvieron viviendo en Rusia, en Moscú, y iba a un colegio de señoritas que el KGB en la Revolución Rusa asaltó el colegio, hizo barbaridades con la gente y yo tenía un sueño recurrente que me perseguían soldados y corría por las escaleras, me escondía en un armario, me tapaba con la ropa y con los zapatos y abría un soldado a la puerta del armario y yo decía, y pensaba, que no me escuchen, que no me escuchen, que no me escuchen, o sea, no respiraba, ¿no? Y en ese momento me despertaba del sueño y así cada vez, o sea, nunca pasó de allí el sueño y lo soñé cientos y cientos de veces, ¿no? Hasta que ya muchísimo más adelante entendí que eso había sido de mi abuela, ¿no? Eso y muchas otras cosas que iba sintiendo, y claro, en mi día a día también de cierta manera pues lo proyectas fuera porque no entiendes, o sea, así que no llega a comprender lo que estás sintiendo, entonces yo proyectaba fuera y entonces vivía como los niños me atacaban, me odiaban, me decían que yo era asquerosa, que no querían saber nada de mí, me rechazaban, etcétera, ¿no? Y entonces la solución que cogió mi psique fue deprimirme. ¿No? Entonces yo fui muy melancólica de niña y después tuve 3 depresiones. Y todo para no entrar en el dolor y me daba miedo el dolor, ¿no? Por suerte, o sea, hubo como un antes y después, ya antes de las siguientes 2 depresiones empecé con el ciclismo y entonces, esto lo explica muy bien Caruti también, ¿no? O sea, el ejercicio físico y empoderarte desde el cuerpo te ayuda mucho a poder encarnar ese ascendente. Y también me ayudó como a desmitificar el sufrimiento, porque yo antes tenía miedo al sufrimiento, pero a raíz del ciclismo dejé de tener miedo al sufrimiento, porque el ciclismo es aprende a sufrir, ¿no? Sí, Entonces sí. empezó a gustarme el sufrimiento. Y poco a poco
aunque luego tuve dos depresiones, una de ellas en tema laboral y otra en tema de amores, ¿no? Por no saber enfrentarme a situaciones, o sea, no saber cómo sentir ese dolor, sobre todo, o sea, en una no saber empoderarme en el trabajo y en la otra no saber sentir el dolor del abandono. Entonces, esas depresiones me volvieron a, entre comillas, proteger de esa intensidad emocional hasta que poco a poco también fui aprendiendo a divertirme sintiendo, incluso las cosas desagradables, incluso tanto porque con Escorpio tienes que sentir la víctima, el perpetrador, el sanador y el justiciero. Entonces, a Ujú. veces te sientes víctima, pero es que a veces te asalta la memoria del perpetrador y estás cocinando y de repente te asalta una memoria de alguien que, Ujú. en plan psicosis, Total. ¿no? Sí, 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 sí. Y dices, ¿esto qué es? ¿No? Pero ya para mí es normal, entonces es normal conectar con todos los registros emocionales y para mí es como una exploración ahora. Ya no me Ujú. asusta, yo no tengo miedo ni de sufrir físicamente, de hecho voy al dentista. Por cierto, la boca también es un temazo con el ascendente Escorpio, siempre tenemos tema con la boca. Y, y entonces voy al dentista y le digo que no me ponga anestesia. A no ser que me haga una endodoncia, pero para la mayoría de las cosas yo no quiero anestesia. Estoy mucho más cómodo sin anestesia porque no tengo muchísima tolerancia al dolor y o me hago masajes continuamente y profundos y cosas que a lo mejor la mayoría de los hombres estarían saltando de dolor. Yo me lo Exactamente, sí, sí. respiro y me lo controlo y digo, Sí, es alucinante. estoy bien, ¿no? Este es Escorpio ascendente, sí, Sí. sí, sí, no, nos reconocemos ahí. Yo también tengo Mm. una tolerancia al dolor increíble, increíble. Esa Tuve la suerte también. de tener una madre que era como todo de medicina natural y no me dio un analgésico nunca. O sea que toda la infancia me viví, que si las paperas, todo, transitando el dolor, la fiebre, vamos, de tener hasta 40 y pico de fiebre y mi madre esperando, esperando, duchas de agua fría. Pero realmente a mí me sucede cuando yo me pongo, digo, que cuando me pongo mala o vivo cosas, agradezco ese tiempo porque le perdí el miedo. Yo no tengo miedo cuando mi cuerpo duele. Em, y además estoy muy acostumbrada como ascendente Escorpio a sentir dolor. Creo que es algo muy característico el vivir dolor, ¿no? A lo largo de la vida, tanto Sí, psíquico sí, como sí. físico, emocional, Ujú. aprender a vivir en el dolor, ¿no? Y no me asusta el dolor físico, es como que me pica una avispa y yo me entrego a ello, o sea, me conecto, lo siento, me abro y permito que me traspase ese dolor y al final es increíble como esa picadura no llega a hacer nada. Así Mm. como cuando te resistes se monta como luego te duele, te pica. Ya Ujú. llevo tiempo experimentando que cuando me pica un bicho me abro y me entrego, ¿no? Como a eso. Qué Y bueno. sí, Helena, ¿quieres decir algo? No, 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 aquí puedo decir un montón de cosas, porque, por ejemplo, eso de dolor, porque es súper interesante, y ahora veo que tiene que ver y con nuestro ascendente Escorpio, pero me interesa luego a conectar nuestros agentes de ascendentes y tradicional y transpersonal, dónde se encuentran nuestras cartas, qué casas o aspectos importantes, porque creo que eso también tiene que Ujú. ver mucho también. Fíjate que yo, por ejemplo, mi madre ahora es jubilada, dentista. Entonces, ella realmente, científicamente, me ha hecho una prueba de dolor, porque tenía algo de Urano, fíjate, de electricidad, entre comillas, que te pone en los dientes, porque sabía que me está haciendo cosas fuertes y yo no sentía nada. Pero también me conocía en casa, no haciéndome nada, cuando yo me despierto, por ejemplo, por la mañana, sintiendo haciendo esto con la lengua por los dientes y siento todos los dientes que lengua toca los dientes. Es como una locura. Eso, claro, pasa raras veces y pocas veces en mi vida, pero es una sensibilidad, hipersensibilidad extrema a veces, pero muchísimas veces o mayoría del Mm. tiempo, pases una tolerancia de dolor que a veces, eso luego pues, puedo contarlo también, era, como le digo, peligroso, porque no sabía si está bien o no. Reacciono muy tarde, no sé cómo decirlo. Hay que Sí. reaccionar más temprano. Por ejemplo, mi dolor, poco dolor, alguien ya toma muchas pastillas de dolor, porque yo pienso que a lo mejor en estas fases de no sentirlo, en esta fase de que mi madre me lo ha hecho hasta 0 de 10, es esta escala, y Ujú. gente normal, entre comillas, sus pacientes, sentían dolor y querían anestesia hasta 3.
Hasta el 3 ya están como fuera. Yo estuve en este diente sano y salvo, todo genial, hasta 8. No sentía nada. Y Mm. 8, simbólicamente otra vez 8. Es Pero Escorpio. no sentías o tolerabas el dolor? No sentía, casi no Ah, sentía. wow. Y Pero es luego que tengo que... con ese Urano ahí, Con ese es Urano otra y cosa también de extra. electricidad, de quemaduras, de esta fisioterapia, ¿sabes? Con, no sé cómo Sí, se llama, con cosas TENS, eléctricas. TENS. Siempre con enfermeras intentaba decirles que, por favor, no me pone, tienes que sentirlo. Digo, no, no voy a sentirlo, ponme en una, no sé, cantidad de esto que es necesario. Y no, no, no me escuchaban y tengo quemaduras en mi, sí, sí, en arma. Sí. Sí, Porque, eso es curioso, eso creo que te ayuda el Urano, ¿no? A eso. Pero sí, sí, esto eso que sí. has dicho o sea, por un lado, tenemos este miedo al dolor, luego aprendemos Exacto. a esta tolerancia al dolor, incluso a amigarnos al dolor y saber cómo jugar con el dolor y al mismo tiempo, o sea, tenemos esta sensibilidad hacia todo. O sea, o sea, yo por lo menos, por lo que estoy viendo las tres, ¿no? Somos tan sensibles como Exactamente. capaces de sostener el dolor, ¿no? Que es una combinación Exactamente. como curiosa, ¿no? Y esto Creo, es curioso también que yo siento que mucha gente no lo interpreta o no lo entiende muy bien desde fuera. Como que parece que tener toda esa tolerancia al dolor es que ser una bruta, ¿no? ajá, Como exactamente, si, justo ahora si quería realmente decirlo. somos súper sensibles y además la energía de Escorpio te invita a un nivel de vulnerabilidad. Hemos hablado un poquito antes de esto, ¿no, Helena? Ujú, sí, sí. De la reunión. A un nivel de vulnerabilidad y de exposición que yo creo que hasta, por ejemplo, Neptuno o Piscis, que tienen algo muy fuerte de la sensibilidad, pero Escorpio es un dejar ver la verdad, ¿no? Ujú, ujú. Sí, Exponer la crudeza de todo, exponer la verdad de mi miedo, exponerme y dejarme ver con eso. Y mi fortaleza reside en que no tengo miedo de sostenerme en esa exposición, ¿no? En ese dejarme ver. Yo creo que cuando Sí, ascendente Escorpio llegamos a eso, mm, hay como una trascendencia de esta energía, porque realmente yo siento que es una energía tan transpersonal que es toda la vida vamos a ujú, estar vinculándonos con ella en un aprendizaje constante, ¿no? De exacto. que nos descomponga, se transfiera esa energía, como cuenta Garuti, ¿no? Para formar Ujú, una nueva forma y de ujú, nuevo. Pero hay un exacto. punto que es clave, que es este, para mí lo fue en mi proceso con esta energía y lo está siendo, que es el plantarme en el ponerme máscaras, ¿no? El plantarme Ajá, en el tratar de protegerme. ujú. Y que esto es muy frecuente. Es sí, muy frecuente con las... Es lo más normal en los ascendentes Escorpio que conozco, la mayoría Ujú, es muy fácil montarse una máscara. Yo ujú, antes también, evidentemente, ¿no? Tenía mucha más máscara, que era una máscara protectora porque me estaba defendiendo de mí misma realmente, ¿no? Del exactamente. propio terror que te das tú a ti mismo inconscientemente, ¿no? Sí, Pero sí, sí. que lo proyectas fuera y entonces es como el terror a la vida, ¿no? Terror de la destrucción que te puede venir de fuera y es un terror inconsciente. Pero yo creo Exactamente. que es justo esto que hemos traído ahora, ¿no? Este balance entre el aprender a amigarte con el dolor y mantenerte abierta, vulnerable y Ujú, sensible. ujú. Entonces, en ese balance es donde se integra la energía de Escorpio. Justo. Y me encanta que has mencionado tú el ciclismo, como entrenar físicamente. A mí me pasó con patinar. Y Lucía también está patinando. Y yo de siempre, desde niña, sí patinaba con esto, quads, no sé cómo se llaman, con 4 ruedas, no inline. Y luego, cuando cumplí 30, fíjate, después de un periodo de pausa de nada, me puse otra vez en las ruedas, primero en quads y luego en inline. Y me acuerdo, pero no sé si es Escorpio ascendente solo, porque yo tengo algo más fuerte ahí, tengo conjunción Marte y Plutón. Entonces es una energía En, enorme. en Y no sabía, Escorpio, no en Escorpio, en Libra, en Libra. en Libra, Libra. sí. Sí, en Libra. Y Marte es en casa 12 y Plutón es en casa 11. Entonces están un poco ahí, hay más cositas. Pero bueno, de patinar, por ejemplo, no podía, y en general lo que me gusta, pero es este parte físico, por ejemplo, no podía parar.
Es como, ya cuerpo me está, como voy a caer, voy a matarme, voy a hacer algo malo, estoy con cabeza y cara roja de, ¿sabes? Como de patinar no sé cuántos kilómetros y tenía que poner mucha conciencia que tengo que parar ahora a respirar, a no sé qué. Por lo menos me pasaba en estos momentos Sí, con volver a patinar, con esta alegría de encontrar la forma física de liberarlo, pero también es como ponerte límites y luego con unos bueno, tenía muchos problemas con salud y muy indefinidos por casa 12 y muchas cosas que tengo que tenía que aceptar a lo mejor que mi cuerpo, entre comillas, me está como ahí dejando, no pasa nada, pero pasa todo. Me dicen que puedo morir mañana, pero nadie sabe lo que es. Tengo cosas indefinidas, todo idiopático, y yo ahí como, me siento bien, y ellos dicen, puedes tener sepsis mañana, no puedes salir, no debes salir. Yo fui en confinamiento mucho antes de la pandemia, no podía salir 6 meses de la casa y del hospital, de esta sensación de como, ¿cómo? ¿Qué claro. pasa? ¿Qué Es- pasa? sí, sí. Es que está, por un lado, el tema de los virus y las bacterias, que somos muy proclives a pillar infecciones, los ascendentes Scorpio en particular. Y luego está el tema de llevar el cuerpo al máximo, llevar el cuerpo al límite, Sí. que por un lado es una forma que yo me daba cuenta que cuando estaba subiendo un puerto de montaña, a lo mejor, no sé, en Sierra Nevada, que son 50 kilómetros de subida sin parar, entonces estás, o sea, estás sufriendo tanto y atravesando tanto que yo era consciente en aquella época que estaba quemando memorias celulares, que Wow. estaba purgando algo. Ujú, ¿M? ujú. Pero también está, claro, como tenemos la víctima, perpetrador, sanador y justiciero, hay un punto en donde el exceso físico es una forma de autocastigo para no conectar con registros más Sí, agresivos sí, sí. también, ¿no? Sí, sí. Entonces, Sí, hay un está como montón un de cosas. poco... Sí, sí. Y me Es que encanta hay una esto de... cosa Dime, perdón. interesante también de esta energía de Escorpio, que por eso socialmente es, aparte de porque te obliga a conectar con dolor y socialmente eso se rechaza, ¿no? En nuestra cultura, también es rechazada porque te obliga a integrar todo lo que ha sido excluido, ¿no? En tu Ujú, experiencia. O sea, no lo puedes, de hecho estamos aquí hablando de esto, pero es una energía que no se puede entender ni se puede ujú. estudiar, es que hay que vivirlo, ¿no? Hay que Y, vivirlo. Ujú, y en esa vivencia yo siento esto como que te obliga a incluir lo excluido. Y ahí entra también esto de lo que hablabas tú y Omar antes, de reconocer en mí la víctima y el perpetrador, el justiciero y el salvador, ujú, ujú, que, que si no me puedo pasar toda la vida posicionada en un polo y encontrándome ese otro en en mi exterior, ¿no? ujú, Proyectado afuera. Pero para mí también supuso un cambio en mi camino con esta energía, que yo sigo aprendiendo muchísimo porque todavía hay muchos momentos que es que me supera, ¿no? ujú, Es cuando empiezo a sentir esos registros del asesino o del violador o de lo que sea en mí y dejo de tener el resorte de excluirlo y me permito incluirlo sin juicio y sentir profundamente, yo he sentido profundamente que puedo arrancarle la vida a alguien, pero a mordiscos. O sea, es ujú. que he sentido en mí la capacidad de tirarme al cuello a alguien, romperle la yugular así y quedarme tan tranquila. O sea, lo he sentido en mi cuerpo. Sí, ¿Quieres sí, que sí, No me lo sí. venga? invento. Yo Bueno, yo también, voy con bombas y yo soy más atómica. Yo solo digo bomba. y yo soy con cuchillazos o con puñetazos. Esas son mis fantasías. Bueno, Y no lo puedo creer, esto es para compartir, de verdad. Claro, pero pero es que esto es súper frecuente con Escorpio y no se habla. Entonces la no se gente que habla. tiene Escorpio fuerte o ascendente Escorpio, claro, están perdidos porque ¿cómo voy a pensar eso? ¿Cómo voy a sentir eso? Debo ser una Exacto. persona Sí, horrible. Y fíjate, ese sí, sí. autojuicio es fatal, o sea, te hace un daño Fatal. impresionante. Y empiezas a ver y a pasarte, empiezan a pasarte abusos, situaciones Ujú, de todo ese ujú. tipo porque no te permites Sentir incluir ese esa experiencia registro. en ti. Y la Dejar de vida tener. quiere, claro, y la vida quiere que sientas esos registros porque alguien los tiene que limpiar. Claro, Alguien los claro, tiene que sentir. Es Exactamente. que solo se puede limpiar y transmutar esa energía si la sientes en el cuerpo. Entonces, claro. alguien lo tiene que hacer y cuando lo haces, ya lo estás haciendo para ti, para la familia, para la humanidad. Sí, Sí, Y es sí, necesario. exactamente, exactamente. Me acordaste tú con tu historia de abuela. Yo tenía con mi bisabuela, que sí, realmente llevo su nombre, mi padre me puso su nombre.
ella tuvo 16 hijos, fíjate. Y yo sin hijos, porque llevo una época ya, claro, con edad que no ni quiero ni puedo tener hijos, pero bueno, en una fase sí quería hijos, pero sabes, como al final no sabía su historia. Mi padre me lo explicó luego qué pasó y que tenía tantos hijos, yo no sé qué, pero cómo perdió su vida. Fue siempre, bueno, yo vengo de Serbia y ya era, y bueno, tenemos ascendencia de Croacia, todo esto era un país, Yugoslavia, en aquella época, y bueno, ella perdió la vida en una guerra y no sé cuántas guerras había ahí, como fascistas, no fascistas que conocéis, pero unos de ahí, a no complicar cosas más, ¿vale? Que siempre venían y, ¿cómo se dice? Encendían pueblos o lo que sea. Siempre tenían que Incendiar. correr y que esconderse y lo que sea. Y ella al final era tan harta de todo, ya criaba a sus niños, todos ya, ¿sabes? Como, y dijo, bueno, me quedo aquí, me quedo en una parte no es de casa, donde se cuidaba algo de maíz o algo de comida, y se Mm, quedó ahí y fue quemada, fue quemada. ujú. Yo, por ejemplo, Jo, en esta vida siempre no soporto calor, por ejemplo. Yo calor no soporto, bueno, ahora veo que no soporto mucho ni frío, todos los extremos, pero el calor en realidad me quema y siento así. Y al final mi padre, yo no sé por qué no sabía esta historia, me dijo que él tenía como una necesidad de ponerme su nombre. Mi mm, madre quería ponerme otro nombre y al final su abuelo o marido de ella se llamó como mi padre. Mira esta historia también. mm, Es como muy conectado todo y al final ves cómo se trasciende también todo esto, pero bueno, por lo menos ahora yo digo, claro, he liberado a ella no teniendo hijos ahora, después de tener, sabes, como 17 en esta época, a lo mejor no es una pérdida, no es algo así y también a lo mejor ahora puedo olvidarme de todas las quemas de otras vidas que he pasado de que me acuerdo y de la suya, que es como de la familia. Entonces es claro, claro. como que A se través lleva. de sentir ese dolor, ¿no? Sí, 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 sí. Y además, muchos de mi familia tienen Plutón y Marte conjunción, aunque no sé todos los ascendentes Escorpio, pero este aspecto entre Plutón y Marte he investigado en mi familia de dos partes, materna, paterna, lados paternos, Mm, paternos, todos lo tienen, fíjate. claro, claro. Entonces, arquetipo Escorpio, sí. Sí, guerras e infecciones. Y Plutón, bueno, que Marte. al final Escorpio es la transferencia, ¿no? Es transferencia, es Exactamente, herencia, es memoria celular que tú hablas, que la sí. memoria celular no es otra cosa que una herencia también, ¿no? De Sí, información. Y Esto que te siempre cuento. una nueva concepción, sí. concepción también. Sí, Claro. Y Plutón Luna es como hay todavía más relación directa entre madres, hijas, abuelas, o sea, es que ya no se sabe quién es quién, ¿no? Exactamente, exactamente. Mm, ¿Y dónde interesante. tenéis vosotras vuestros planetas regentes de Yo ascendente tengo, Escorpio? mi planeta más fuerte según Astrodinas es Plutón y lo Ujú. tengo en conjunción a Urano a un grado y medio un grado y medio dos de la casa 11, ¿vale? ¿En Virgo? En Virgo. Y está haciendo aspectos a Neptuno, a Luna, Mercurio, Ujú. a Marte, Venus y a Saturno, Quirón y a ¿Y dónde Júpiter. está Marte como regente En personal? la Yo sé que los cúspide, en la cúspide de la casa 4 en Acuario, conjunto a Lilith. Acuario, entonces, sí, Y sí, sí. está en quincuncio con Plutón, Urano. ¡Wow! Este es, ¿ves? Plutón, Es Marte, Plutón, Marte. Yo tengo conjunción, tú inconjunción o quincuncio. en ¿Y tú, conjunción, Lucía, tú sí. tienes Marte en la 9 En la K9 en Cáncer. en Cáncer y Plutón en ascendente, pero Trigón, creo que es un La tienen Trigón en Trígono, sí. perfecto. Trígono, Plutón, Marte. ¿Ves que tú estás armonizando nuestras energías fuertes de Escorpio aquí en Sí, conjunción, sí. conjunción? Claro, es que encima los dos regentes en aspectos todavía más, ¿no? Más. Más intensidad. Sí, esto Ujujú. perdón, de casas, de dónde se encuentran. Es como Sí, muy, muy importante. Creo que así se vive más esta energía. Por ejemplo, sí, Lucía y yo tenemos Marte en posición, entre comillas, tradicional de su debilitación, de exilio y de la caída. sí. Pero en general no quiere decir nada ni malo ni lo que sea, pero es como a lo mejor se vive más. En tu caso, el Ujú. cáncer, a nivel de familia, tú puedes compartir tu esencia. En mi caso es Libra, relaciones, claro, Mm. siempre.
Casa 12, bueno, tenía mucho tiempo que pasar por, ¿sabes? Como Mm, despertar, un despertar sí. interior para entender lo que pasa. Sí. Hablando de aspectos, en mi carta tengo este Plutón-Urano. Urano Ujú. tiene que ver con los aviones, está en la cúspide de la 11 y está en oposición a Saturno-Quirón en Piscis. Saturno está en la 4 y Quirón está en la cúspide de la 5, ¿vale? Ah, Mi madre vivió un bombardeo. Wow. Plutón, Urano, las bombas en los aviones destruyen las casas, Saturno. Y yo nací 3 días después de que cayera la bomba en Almería y esa donde fue Fraga. Hay una imagen famosa de Fraga que se mete en el mar, que había caído una bomba nuclear frente Ajá, a las costas de Almería. Y ajá. entonces él dijo, aquí no pasa nada y se metió en bañador. Pues esa bomba cayó el día 17 y yo nací el día 20 del 66. Qué fuerte. wow. Bueno, yo vivía un bombardeo reciente, lo sabéis, en Serbia pasó en 99. Sí. Entonces, mi padre nació durante el bombardeo de Belgrado de 42, entonces la Segunda Guerra Mundial. Mi A mí abuela, me su gusta madre. A mí me gustaría preguntaros, bueno, que hablemos un poco de qué momento de nuestra vida habéis sentido cada una que fue un antes y un después en la integración de esta energía, ¿no? O qué momentos, porque a lo mejor no ha sido uno, pero Momentos, ¿te ha sí, salido sí, sí. algún momento que realmente notas que ha habido un cambio? Porque yo, desde luego que sí que he sentido una gran parte de mi vida muy víctima de ello, Ujú, sintiendo como que era algo que yo padecía y de lo que me quería liberar. Y además creo que también esta energía te hace vivir mucho con la sensación de lucha permanente, como estás ujú. luchando, luchando, nunca se acaba, es como que dices, cuando ya llegará el momento en el que, pero nunca se acaba, ¿no? Nunca. Pero para mí sí que ha habido varios momentos, especialmente alguno, que supusieron un cambio, ¿no? Como para, en mi viaje, para empezar a integrarla y la diferencia de quién era yo antes de hacer ese movimiento, ¿no? De cuando vivía esto proyectado afuera como un padecimiento y víctima de ello, y cuando he empezado como a darle incluso de sentir el gustillo del que tú hablabas, Guiomar, de sentir esas memorias cuando aparecen, de aprender a vivir ese dolor en el cuerpo y dejar que se purgue y lo que sucede después, porque te sientes, conectas como con una fuerza que es difícil de explicar, ¿no? Mm, Ujú, mm. Sí, 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 sí. Hombre, para mí hay uno que es cuando empecé con el ciclismo, cuando hacía marchas ciclistas, ahí aprendí a sentir el dolor y a disfrutar del dolor. Y luego, yo creo que, o sea, Plutón lleva ya tropecientos mil años pasando por mi casa 3 y ha pasado por encima de mi luna, mi Mercurio, mi Sol. Y por mi Sol ha estado haciendo así desde hace sí, 4 años, creo, no sé, un montón de tiempo. sí, Y sí, sí. todavía la revolución solar del año que viene todavía está en conjunción, aunque ya amplia, ¿no? Y entonces, cuando pasó por la luna, desintegró un poco mi forma de sentir, me quitó como capas de dureza que tenía encima y Ujú, lo hizo de una forma más benigna. Cuando pasó por encima de mi Mercurio, me trajo conflictos con personas cercanas, pero Ujú, esos conflictos me llevaron a mí a decirme toda mi energía para mí, vuelvo a mí. ujú, Pues sentencié eso. Y cuando pasó por encima de mi sol, que me compré la casa del norte y en la reforma, en vez de 3 meses, tardó año y no sé cuántos, ahí pasé, o sea, realmente me deshice de la identificación con la víctima, entendiendo que yo puedo elegir la actitud en cada momento. Entonces ujú. ahí me transformé esa parte, que fue Plutón sobre mi sol. Qué qué bueno. interesante. Yo estoy calculando porque los tengo tanto y no sé qué elegir que puede ser súper interesante para la gente. A lo mejor esto de Lo que haya bombardeo. sido interesante para ti realmente, o sea, Bueno, no sé, momentos que interesante. te hayan generado. Esto ha sido lo más fuerte en esta época. Bueno, estoy mirando qué hay, pero no veo ahora. Pues espera. Bueno, tenía cosas, pero Marte, por ejemplo, estuvo en Escorpio en esta fase muy cerca de mi ascendente, de regente, de ascendente y todo, cuando pasó, empezó este bombardeo de Yugoslavia entonces, en 99. ¿Por qué fue esto importante para mí? No sé, porque este momento, claro, era enfrentarte con la muerte posible, claro que cada día es muerte posible, pero ahí te enfrentas muy fuerte y además
¿sabes? Como bombas y todos, cada día teníamos como sirenas de, ¿sabes? Como de peligro aéreo y cosas fuertes y puentes ahí cayeron y gente muerta y no podías salir y mi universidad fue como al otro lado del río, otra vez Escorpio, tenías que pasar, si lo pases tienes que pensar si vas a volver porque vivo en otra parte de la ciudad y bueno, pero es interesante que al principio, este martes, te digo, fue en mi casa 12 Marte, justo en Escorpio, salió mi ascendente Urano, ya pasando por casa uno, porque este bombardeo duró 3 meses sin parar y realmente empeorado. Cada mes, cada día fue peor, pero para mí era como el choque los primeros 3 días. Y me acuerdo que mi padre casi me ha hecho esto como, por favor, pero yo lo intuía, yo le decía a ellos, justo esta noche, cuando va a empezar, yo volví de casa de mi exnovio, porque él trabajaba como periodista o algo así. Tenía alguna información, pero en realidad no. Pero yo sentí que tengo que irme a la casa, vivía todavía con mis padres y hermano, y realmente empezó esta noche a las 8 de la tarde, y mi madre no creía, porque, ¿sabes? Teníamos que bajar persianas para ponerlos por ahí, pero no sabíamos qué pasa. Bueno, claro, primero miedo, choque, cosas, pero al final, durante unos días ya te enfrentas con esto y estás como una persona nueva, Mm, totalmente nueva. Ya te enfrentas, yo digo, para mí era como, "Ah, ¿qué pasa con mi universidad? ¿Cómo voy?" Porque yo soy historiadora del arte, en aquella época estudiaba esto y, ¿sabes? Como disfrutaba de eso. Pensé que a lo mejor no voy a poder ni terminarlo para una Virgo, esto era como fatal. Pero al final, no, estos 3 meses vivíamos en una, entre comillas, burbuja o agujero, no sé cómo llamarlo, pero vivíamos más intensamente y plenamente y en paz, entre comillas. claro. Íbamos 2 veces en búnkeres, y esto es como cosas atómicas, porque ahí existen, puedes como esconderte, pero al final la gente loca de ahí, y junto conmigo y todos estábamos, porque yo vivía en rascacielos de 20 pisos, plantas, íbamos todos al tope, a los tejados, a mirar bombas, a ver lo que pasa. Estábamos un poco loquitos todos, pero, ¿sabes? Como pasaban cosas. Y al final eso era experiencia física y así de pasar cosas. Pero en realidad yo no sé cómo decir, inicié espiritualmente después de eso. Mm, Ujú. Mi claro. viaje iniciático espiritual después de eso, porque ya nada fue lo mismo, no podía, ¿sabes? Como se me abrió otro mundo, la astrología ya lo practicaba, pero te digo, de 2001 empecé a practicarlo profesionalmente, 2003 ya oficialmente, total. Pero este 99 fue como, empecé un poco más con astrología, con no sé qué, con entrar más, no sé, en profundizar en el tarot, cosas que ya tenía un contacto, pero no era así de profundo porque creo que eso ha abierto unas puertas, bueno, oscuras, pero al final algo muy, muy bonito. Y bueno, luego con Saturno en Escorpio, en mi ascendente, de eso me acuerdo, era esta iniciación fuerte de algo, como tú dices, abandono y sentimiento del abandono emocional, después de una relación fatal con un hombre Escorpio, doble Escorpio, entonces Escorpio ascendente también. Y además ahí creo que hemos pasado lo más fuerte en sentido de sentir cómo se siente como ascendente Escorpio y la transformación que, que fue después de esto, porque realmente nada fue lo mismo. Nunca ya quería sentirme así, he pasado lo más oscuro de sentimientos de Escorpio y ascendente y Venus y todo, y al final, después de esto, vino esta enfermedad y cosas, ¿ves? Que como transformación, transformación, transformación. Entonces, Claro. estos puntos, entre comillas, matemáticos, como se llama un gran amigo argentino y hombre espiritual, Gerardo Curio, son estos puntos de transformación, cuando ya vida no es la misma, ya Claro. es, entre comillas, otra persona, vives Mm. otra vida. Yo siempre digo que en esta vida vivo no sé cuántas, y me acuerdo además de las pasadas, entonces, Yo creo que eso es común, ¿no? Creo que todas tenemos la sensación, al menos yo, de haber vivido muchas vidas ya en sí, esta. Sí. No Es me que reconozco. Miro. Acuario en fondo cielo, en el ascendente Escorpio está Acuario en fondo cielo, ¿no? Que te lleva a exacto, integrar. Acuario habla de la integración, la necesidad de exactamente. integrar el alma. Ujú, Ujú. ujú. Es la desintegración del alma, es una de las lecturas de Acuario. Pero la Sí, sí. necesidad de vivir muchos cambios y transformaciones para ir integrando todos esos aspectos, ¿no? Que Sí, es sí, lo que sí. te lleva a esa honestidad radical también. Ujú, ujú.
Y con Ya, ese Urano ahí, y tú con Plutón y tú con Neptuno, cada claro. una a nivel transpersonal y personal a la vez. Claro, claro. Es muy Y por cierto, interesante. hablando de Neptuno, otra cosa muy típica de los ascendentes de Escorpio que a veces nos olvidamos es nuestra facilidad para entregar, sobre todo el ascendente en general para Escorpio, pero mucho más destacado el ascendente, entregar nuestra energía a otros. Exactamente, Y sí, sí. luego la dinámica es, claro, Carla. como esto es tan intenso, claro, y como esto es tan intenso, pues a un jefe, a una pareja, le dices, oh, tú eres el mejor, ¿no? Te entrego toda mi energía potencial, Ujú. porque Escorpio, recordamos que es traumas, pero también talentos. Ajá. Entonces, idolatramos a alguien, le entregamos toda nuestra energía, es como eso, jefe, pareja o quien, sobre todo jefe y parejas, y de repente llega un momento en donde el ídolo cae, ¿no? Y te decepciona. Y entonces, claro, el Escorpio tiene un puntito, tenemos un puntito ahí de como, me ha decepcionado, ya nunca más me voy a volver a abrir de esa manera, ¿no? Entonces retiras la energía de golpe y el otro que se ha estado beneficiando de todo eso hace placa y se pega, se Total. cae Sí, sí, bien sí, se caído. cae totalmente. Sí. Sí, sí. Sí, sí, Yo, sí. vamos, esto lo reconozco, lo siento, parejas, Sí, todos los ex. pero totalmente, porque también es verdad el aprender ese nivel de implicación que yo creo que es inevitable, yo al menos para mí es inevitable, a lo mejor es por el punto de madurez en el que estoy, pero Ujú. yo no puedo evitar implicarme mucho en aquello que me interesa o que realmente tiene sentido para mí, me implico muchísimo, ¿no? Me Claro, implico totalmente. Exactamente, esto es esa es Scorpio. nuestra definición. Claro, Sí, claro, es nuestra total implicación. definición, entregarse, entrega total. Entrega, entrega. Entrega. Pero sin el apego, ¿no? Sin la identificación, sin identificarte con eso que te estás, en lo que estás implicándote. Que Ujú. es encontrar ese balance, porque es un arte, realmente hay una línea muy fina entre que esa implicación se acaba convirtiendo en eh, lo fagocito, es Ujú. mío, lo poseo. Sí, sí. Y Claro, dijo ella con Plutón en el ascendente. Yo tengo Neptuno la casa uno. Claro, claro, tú con Plutón en el ascendente fagocitas al otro. Yo con Neptuno en el ascendente me fundo, me fusiono, desaparezco ¿sabía? y luego tengo un burnout y no, se me ha pasado por encima el camión. Bueno, que Neptuno es el planeta más fuerte de mi carta, ¿eh? Que también tengo de eso. Bueno, yo tengo Neptuno cuadratura a mi Sol, entonces, y casa 12 llenísima. Todas tenemos, creo, yo estoy Nos segura liberamos. que todos los transpersonales tenemos ahí muy fuerte puestos. Esto no es solo nuestro ascendente Escorpio y Plutón, por ejemplo, Urano, Neptuno. Pero digamos que los demás planetas nos ayudan a tomar conciencia de nuestro ascendente. Sí, sí, Ujú. sí. Está Bueno, con bien. este Urano, por ejemplo, es esto, tienes una energía y además escorpiana, y Urano exaltado ahí, que quema a otros a veces, no pueden con tu energía, no, a veces Sí. les inspira demasiado, pero tampoco pueden llevarlo. Y también si tienes otras partes, claro, tenemos otras partes de nuestras cartas, te Mm. sienten, nos sienten demasiado también, especialmente si, por ejemplo, mi pareja me dice que, bueno, yo pensé que él tiene Neptuno en su ascendente, que es como súper hipersensible, pero dice, si soy de 100 tú eres de 1000 de lo que sea de sensibilidad. Y entonces es algo también escorpiano porque te siente tan que otra gente de fuera pueden, como tú has dicho, Lucía, sentirnos muy brutas, muy fuertes en otro sentido, Muy no directas, tan muy crudas, sensibles. amenazantes porque decimos la verdad, ¿no? Porque es como, esto lo veo y lo veo así y puede resultar amenazante, impactante o chocar. Ujú. Sí. Y esto va La más mirada, allá. Esto va más allá de la palabra, ¿eh? Porque, o sea, yo esto lo he entendido cuando vi lo del planeta más fuerte, que lo estuvimos hablando, Lucía, viene de Stephen Forrest, de Ricky Williams, que hacen este trabajo. Y, y entonces, claro, al entender que Plutón es el planeta más fuerte y luego ver la descripción que daban, es como me cayó una ficha, porque el tema es entender que vamos con esta energía plutoniana tan potente y aunque no hagamos absolutamente nada, nada. estamos Sí, sí, abriendo capas y cosas que la gente no quiere sentir. Entonces, tu exactamente. propia presencia va a generar un revulsivo en Ujú. las personas. Y habrá personas que buscan eso y habrá personas que Que rechazan huyen eso de esto, más no poder. exactamente. Claro. Ujú. Entonces, a mí lo que me pasaba de pequeña y de joven era que, como además, o sea, Lilith en la 4, Neptuno en la 1 y más cosas, la luna súper aspectada con Mercurio, o sea, yo noto todo de las personas.
sé lo que están sintiendo, sé lo que están pensando. Entonces, claro, cualquier pequeño gesto, todo enseguida lo percibo. Entonces, Ujú, cuando alguien me rehuía, porque le afectaba esa energía, yo colapsaba y me cerraba, que es lo peor que puedes hacer. ujú, ujú. Entonces, al cerrarme es cuando me hacía daño, cuando me deprimía, al final tenía que deprimirme para desconectarme de todo eso. Sí, sí, Entonces, luego entendí, o sea, gracias a este trabajo, entendí que lo único que tengo que hacer es aceptar que habrá gente que no me tolera. exacto, esto es buen dicho, no me tolera, esto es Sí. realmente no Y que pueden. habrá, sí, y que habrá gente que me busca. Exactamente. Entonces, que es una función que tenemos, que es una energía que exudamos y que es algo que va más allá de la palabra, más allá de lo que puedas hacer, porque mucho tiempo yo me torturaba, ¿no? ¿Qué he dicho, qué he hecho y por qué la Ajá. gente huye de mí, no sé qué, no sé cuántos? Claro, al final, como te obsesionas, eso es lo único que encuentras y tú te Sí, separas de sí, ti y sí, entonces huyen más de ti. Entonces es entender que no, o sea, mi preocupación, o sea, lo ponía genial en esto, mi preocupación tiene que ser mantener mi vibración lo más alta posible para exactamente. que mi energía plutoniana haga Ujú. toda la purga que tiene que hacer y donde la Sí, tiene que hacer. Entonces, exactamente. yo tengo que procurar estar alegre, estar con buen rollo, que tener amigas, llevarme, ¿sabes? No sé, hacer mi deporte, ir a la naturaleza, todo esto que me mantiene la vibra alta y entonces mi energía plutoniana va haciendo Ujú. trabajo, Sí, lo que sí. ponía en el trabajo este de Stephen Forrest y Ujú, Ricky Buenísimo. Williams, ¿no? Y me cayó una ficha que me ujú. pareció brutal. Buenísimo. Y porque además eso también ya te relaja. Es que es otra de las cosas que también pide esta energía, que es que no hay control, no lo controlas. Entonces te relaja en esa necesidad de, pues, querer armonía con los otros, demás, saber que es que quien le mole, quien le guste, quien quiera lo que le trae esa energía que traemos, Ujú. va a venir a buscarnos y va a ser Exacto. una gozada, porque yo tengo amigas que es que gozan conmigo y yo digo, disfruto muchísimo, es como, qué guay, cómo les va la caña, qué maravilla. Y otras amigas que yo he sentido traiciones enormes, ¿no? Que me han abandonado, que me han Exactamente. dejado, que esto lo he Ujú, vivido a lo largo de mi vida con amigas, sobre todo mujeres, ujú. eh, mucho, ¿no? Que me dejaran de repente, no quiero volver a verte. Así, ¿pero por qué? Me da igual, no quiero volver a verte, Sí, ¿no? sí, 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 sí. Y Ujú. no entender Sí, por sí. qué. Y al Y a mí principio era un también, y dolor, un atacarme. desgarro. Sí, sí, sí. Y atacarme y Sí, sí, culparme y no sí. Sí, sé qué, Ajá. rechazarme. y hacer corrillos. Yo me acuerdo de hablar con mis otras amigas para ponerse en contra todas de mí, cosas de este tipo, mucho, ¿no? Sí, Y yo ahora también. ya, cuando me ha sucedido hace no mucho tiempo, me pasó con una amiga, vi como ella, ¡buah! De repente, algo que yo le traje, ¡bum! Reaccionó con el no, 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 eso no, eso no, eso no. Y fue como, no quiero, no quiero, necesito no verte, necesito distancia, necesito tal. Y yo me solté, vi enseguida cómo podía entrar en el rol de la víctima y dije, no, no, no juegues de víctima ni perpetradores. Quédate Ujú. simplemente en aceptar su determinación de ahora alejarte de tu vida y tú sigue tranquilamente. Y de hecho, he seguido tranquilamente y un tiempo más tarde ha aparecido otra vez, como, Ah, qué bueno, oye, ¿te Ah, apetece venir genial. a esto? Y yo, qué ah, mira bueno, qué bien, ¿sabes? qué Sí, Es bueno. verdad. Cada uno de nosotros creo que con tantas transformaciones que realmente Escorpio en general trae, pero creo que Ascendente es lo que te trae más, porque es una vida llenísima de transformaciones constantes. Mm, Los quieras o no, te mm, apetece o no, lo más consciente que puedas llevarlo es lo mejor, como tú has dicho, es como mantener esta energía ahí que hace su cosa y su purga y lo que sea, pero que tú mm. intentes vivir. Y por ejemplo, yo digo, en mi vida siempre hay este punto de cambio, claro, estos fuertes, pero y pequeños en cada día. Pero ya con 50 creo que he pasado un montón, pero ahora mismo me encuentro en una fase de ascendente Escorpio tremenda y veo que eso nunca pasa en realidad. Es como cambia la forma, cambia, no sé, claro que no es como el pasado, no se puede comparar mm, con, por ejemplo, mm, si se trata de relación o lo que sea, es otro nivel. Pero Sí, siempre es esto de que tienes que realmente renacer, ese renacimiento, renacimiento. Y renaces y realmente eres la nueva tú, con toda la sí, experiencia de antes, pero que y no te cada vez define. cada menos tiempo, ¿no? Cada dos sí. Sí, meses yo digo, exactamente. ¿qué ha Cada Y vez pasado? más menos tiempo. fácil, y más Sí, fácil, y más más suave. fácil y más Sí. consciente, más consciente. Cuanto más lo aceptas, más fácil es y al final hasta es un juego, ¿no? O sea, yo ya Ujú. digo, uy, que viene el cambio, ¿Qué que viene el viene? Sí, cambio, vale, Sí, me abro, me hago ilusión, ¿no? Entonces es como
tenemos que amistarnos con Acuario, Exacto. Exactamente. la ruptura, ¿no? Sí, 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 Con sí, sí, eso. con cambios, con Dinámica. Y además sorpresas. eso, porque yo tengo mi sol en Tauro y a veces esa parte como de... "Arr". Ajá. Y aprender esto como dinámico, ¿sabes? De, ah, bueno, pues antes era esto, pero ahora es esto otro, ¿no? Y que Ujú. esté ahí como una dinamo, ¿no? Sí, pues Sí, sí, dos sí. cositas me vienen a la cabeza. Una que es, hablando de las personas y las amistades y la transformación, a mí me ha pasado en más de una ocasión de que alguien ha estado pues, con el que he tenido una conversación profunda, a veces con amistades, a veces con clientes, y al día Ujú. siguiente me dicen, algo debió sentarme mal, pero estuve vomitando toda la noche, que el vómito es muy de Escorpio. Sí, sí, Y sí, sí. claro, te lo cuentan una vez, te lo cuentan dos, te lo cuentan tres, pero cuando te cuentan seis veces, tú dices, aquí hay un patrón. Hay un patrón. Sí. Y Buenísimo. algo estamos... Bueno, eh, yo tenía más de Scorpio en vómitos o otra cosa, de defecación. Bien. Tenía clientes que siempre dicen que me encantan nuestras sesiones. Una fue como súper regular, 15 años, venía cada año. Dice, con alegría, así, con una sonrisa. Y sabes que cada vez antes que vengo, sabes, a la sesión, tengo una diarrea fuerte, pero yo digo, estás normal. Dice, sí, porque ya sé que me vas a decir no sé qué y va a estar como muy profundo, pero me alegro. Y así siempre, no sé, fue muy, muy divertido, pero para ella creo que cada vez una purga sí, fuerte. sí. Demasiado. Claro, Total. hablando de Escorpio, tengo una amiga que es amiga y cliente, cliente y amiga y yo. Y entonces estamos en un grupo que yo llevaba de gente que lo que era, estábamos ahí pues para enfrentarnos a nuestras cosas, ¿no? Para hacer un trabajo escorpionano. Y en una de estas, a ella se le acababa de morir el padre. Y entonces ella dice no sé qué, que quería ver no sé cuánto en ella, no me acuerdo, y le digo, pero tú no te das cuenta que tu padre nunca te vio. Y todas las demás chicas hicieron. Como diciendo, se han pasado tres pueblos y la otra que era Escorpio dice, espera, espera, dímelo otra vez que no termina de darme, dame más, dame más. Si esto Total. es Escorpio, excelente total, dame más Son para... geniales. Sí, sí, total. Nos va la caña porque realmente sabemos que ahí está lo crudo, ahí estás tocando hueso, que no te vas a estar engañando. Y yo, por ejemplo, en mi proceso de encontrarme con la energía de Escorpio, para mí fue muy fuerte a los 26 años cuando me dio la parálisis facial, Ah, que de sí. repente no podía mover el lado izquierdo de la cara y yo en ese momento yo era monstruosa, o sea, yo me veía en el espejo con la cara desfigurada, encima tomé unos corticoides que me dieron alergia y me salieron granos y Plutón con pus por todos lados. eh, yo me miraba al espejo y lloraba, ¿no? Y entonces fue como confrontar todo lo que yo no había querido ver, mi fealdad, ¿no? Mi fealdad, todo lo desagradable en mí, pero reflejado, ¿no? Como fuertemente en mi cuerpo. Y no poder evitarlo, porque es que no podía hacer nada para que se moviera la cara. Y además ver como una parte de mí muerta, ¿no? Como todo el rato en Sí, sí, contacto con la sensación de una parte de mí muerta y de una máscara que no podía poner más. Ya no podía poner buena cara, ¿no? Es como, sí, sí, ¡buah! sí, qué fuerte. Ya no puedo ser complaciente, ya no puedo mostrar a la gente que soy muy maja, tengo cara de orto todo el rato. Todo el rato. Y, y esto fue como, y me llevó una depresión bastante gorda, ¿no? Que estuve 3 años en un proceso ahí muy fuerte, pero me puso en un contacto con la verdad. No, ya no había manera de salir. Todo, o sea, vi los amigos que eran amigos, los que no, vi todas las cosas que estaba haciendo por encontrar un reconocimiento afuera, desde dónde estaba eligiendo mis deseos, desde dónde estaba yendo por mis sueños. Es como, no pude evitar verlo todo hasta tal punto que nada tuvo sentido. Entré en ese sinsentido total, como desconfiguración total de quién era. Ahora no le encuentro sentido a nada. Ujú, Y un inicio como de cero, pero tocando lo más crudo, hasta el ujú. punto de decir, ahí plantearme también el quitarme la vida, ¿no? Que creo que también los ascendentes Escorpio, la gente con mucha energía de Escorpio, Mm, puede conectar fácilmente con esto en algún momento de su vida, ¿no? Sí, Plantearse sí, quitarse. sí, sí, sí. Y dependiendo, llegar claro. como a, Sí, sí, sí. a entrar en contacto con esa posibilidad y estar Ujú. en paz con ella, ¿no? Como, Sí, podría ser una sí. opción, podría ser una Sí, sí, opción. hasta Sí, 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 desearla. podía. Sí, Ujú. sí. Y Mm. Sí, y fíjate, yo, en este sentido, a ver si te ha pasado a ti, Yelena,
por lo que dices de lo que de tu parálisis, ¿no? Mm, En- a mí no me ha dado parálisis, pero yo durante mucho tiempo, como el mensaje que recibía de todo el mundo sin excepción, o sea, no había nadie que estuviera de mi lado. O sea, mis padres pasaban de mí, mis hermanos pasaban de mí, la gente en el cole pasaba de mí. O sea, de hecho, la gente más bien me odiaba, me atacaba y me insultaba. Y eso era toda mi infancia. Con lo cual estaba deprimida toda mi infancia por razones obvias. Y mi madre decía, a saber lo que has hecho, la culpa es tuya. Ay, madre mía. Y los niños me decían que yo daba asco. Total, que yo he estado la mayor parte de mi vida convencida de que eso es cierto. O sea, tú te viste en esa época como un monstruo en el espejo, Mm, pero yo he estado totalmente convencida que yo he dado asco durante la mayor parte de mi vida. De que, de que hay algo inherentemente horrible y repugnante en mí. Y superar eso a mí me ha costado muchísimo y ahora lo tendré como en un 3%, o sea, todavía no está al 100% curado, pero queda un poquitín, pero está muchísimo mejor, o sea, tengo mucha más aceptación de mí y de mi físico que antes, ¿no? mm, Pero pues claro, sí, cuando te lo dicen todo el rato y todo el mundo, pues es que al final lo sí, sí, integras. sí. mm, Bueno, estoy pensando a lo mejor esto de transpersonales en nuestros ascendentes, porque a mí me pasaba también, pero yo no sé si es este Urano, que es, a mí no me importaba. Bueno, en esta fase de adolescencia esto era como, pero a mí, vosotros no me interesáis a mí, ¿sabes? Como no, yo estuve, por ejemplo, mira, Plutón, Marte, todo esto, Escorpio, Urano, heavy metal de toda la vida. Yo hoy en día escucho heavy metal también. Y además, por ejemplo, la gente cercana, sí, mi novio no puede creerlo. Dice, eso te calma, tranquiliza. Y os digo, sí. Él todavía no lo cree, dice que eso te pone a Entra la en silla. No, coherencia. eso me tranquiliza. Por ejemplo, yo cuando estudiaba y tenía como preparaciones finales para exámenes de historia del arte, fíjate, exponencias de, ¿sabes? Como del arte, lo que sea. 2 días antes me pongo heavy metal a lo más alto y estoy hablando en voz alta con un, no sé, Swedish, sueco, no sé qué, ¿sabes? Es como una locura, pero esto me tranquilizaba así. Entonces es como, no sé, es una energía muy fuerte, pero en mi caso con la gente sí tenía muchos abandonos de amigas como tú. Eso es claro, que me afectaron un montón. De las parejas, eso sí, eso me afectó, os digo, fatal, con Venus Escorpio también. Pero ahora he llegado en un punto de, puedo decir lo que es tranquilidad, si es posible tener ese tipo de tranquilidad en la vida. Y después de esta cosa con la salud, eran los glóbulos blancos, mi sangre. Entonces yo tenía de repente una falta de número normal de los leucocitos, de glóbulos blancos de sangre, y por eso pensaban que voy a tener sepsis en cada momento, pero en realidad mi cuerpo era súper fuerte todos en mi alrededor con gripe, con lo que sea, luego, yo nunca, pero tenía que estar aislada. Primera cosa de enfrentarme con esto era, como tú has dicho, bueno, no de suicidio, pero lo fatal. ¿Qué es lo más fatal que puede pasar? Bueno, necesito una transplantación de médula ósea, entonces, bueno, eso no existe en Serbia, bueno, eso tiene que decir que me voy a morir ya, chao, ok, bueno, ¿y qué hacemos? Y me hicieron, claro, una biopsia de médula ósea y fue como 2016, me acuerdo ahí pedirles, fíjate, las enfermeras, técnicos, doctores no podían creerlo. Yo digo, yo con también un heavy metal, pero un poco más ceremonial, bardruna, bueno, algo vikingo al llamarlo, en auriculares, ahí puesta, ellos sacándote parte del hueso, ¿sabes? Como de ahí. Eso es súper, es una punción ósea súper dolorosa. Sí, para Es mí una no, ni técnica. eso. Sí, te hacen como con una, ¿cómo se llama? Aguja, pero también ponen en carne y hueso. Entonces la anestesia funciona hasta el hueso. Hueso no. Pero yo no, nada. Y digo, si lo habéis hecho, yo tengo que verlo. Y buscaba que me lo mostraron así en este, ¿sabes? Como Petri dish, no sé cómo se llama esta cosa, yo tenía que verlo. Y al final, la última me hicieron este diciembre, el último diciembre, y yo lo he hecho lo mismo, pero esta vez con una tranquilidad y además no sé qué hicieron con papeles médicos, unas mentiras. Primero les dije que tienen que arreglarlo todo y me voy a poner en la mesa y que me lo hicieron y que me dejen en paz. Y al final, otra vez que me lo muestran. Y todos se quedaron ahí como...
Y esta vez sin heavy metal, además tranquilita, como en meditación, ¿sabes? Y esa dice, no puedo sacarlo, tienes algo. Digo, cálmate. Esto me has dicho 8 años atrás que no tengo ni fibrosis ni nada, es un hueso duro. Y al final, sí, lo he logrado. Bueno, míralo, mira, y sabes, así, una locura total. Pero es enfrentarse con la muerte, creo que, con lo más fatal, y si lo aceptas así, ya se transforma, ya es como, wow, te Claro, libera. claro. No es Sí, sí, divertido, porque solo es te libera. dejas de resistir, dejas de Exactamente. resistir. Y además cambias algo en ti, en a lo mejor cómo van a tratar a otro paciente, porque eso en verdad es fatal, fatal, no los puedo decir, porque tenían como mentiras puestas en papeles me decían que no hubiera hecho la primera biopsia. Y entonces yo con papeles, con cosas, ¿sabes? Como ahí, como juez, y además haciéndote la intervención. Entonces sí, eso también, fíjate, es una cosa. Y además sí, ahora tengo número de estos glóbulos blancos normal, no saben cómo. Entonces, transformación total, renovación. 8 años después, Escorpio. Bueno, pues habiendo expuesto como todas estas experiencias, ¿no? Nuestras y personales y demás, ¿qué le diríais cada una? ¿Qué diríamos cada una? Bueno, realmente el otro día hicimos un vídeo Guiomar y yo hablando de que estamos como humanidad en una fase muy escorpiana, como entrando en una noche oscura que tú llamabas del alma, Ujú. em, donde si te resistes duele y si te entregas entras en este proceso de Escorpio y te transforma. Pero bueno, ¿qué diríamos cada una para aquellas personas que estén sintiendo que están siendo como convocadas a integrar o a entender esta energía ahora mismo en sus vidas? Mm, que no Uf, tengas miedo a sentir, sí. que aprendas a relajarte ante el sentir, a disfrutarlo, a verlo como si estuvieras viendo una película, que la estás sintiendo también, pero que o sea, lo que sientes con 90 segundos de sentirlo es suficiente, te atraviesa y ya has transmutado esa energía. Pero si lo resistes, puedes sostenerlo hasta 7 generaciones. Exactamente. Entrega esta entrega y intentar no rechazarlo. Es primer paso, no rechazarlo, aceptarlo y entregarse a toda la experiencia que viene del Escorpio, lo que sea, cualquier área de la vida, de amor, de amistades, de De que te enfermedades o lo saquen que la sea. médula de ósea interrumpida. Fíjate, eso Desde es. que vivas un bombardeo durante 2 meses, bombardeos Fíjate. continuos. Sí, la guerra Mira, de ex Yugoslavia, todo esto. Tenía refugiados en mi casa, me sacaron de mi cama y dormía con mis padres con 13 años. Entonces sí, he vivido muchísimas cosas escorpianas que ya ahora casi, ¿sabes? Ni te acuerdas. Pero al final te han hecho más fuerte y más abierto para pasar más. Porque, como sabemos, a las 3 nunca pasa la experiencia de este tipo, solo se transforma. Se transforma, siempre es intensa, muy intenso todo, pero a lo mejor si lo aceptamos, como dice Geomar, es Mm. como, sí, sí, Y te abres a la vida. al entregarte y al abrirte a sentir, te das cuenta de la capacidad que hay. Si no, exacta. siempre estás temiendo que no poder, ¿no? Pero cuando empiezas a entregarte y a abrirte a sentir eso en ti, que es lo que tú dices, que además es mucho más corto que resistirse, en Exactamente. 30 segundos, empiezas a conectar con la capacidad. Y Y yo creo que añadiría cada una a se esto, siente empoderada, empoderada Sí, también. Después de cada experiencia, cualquiera de nuestra vida de este tipo, nos totalmente. sentimos empoderadas después de sí, este sufrimiento, o sufrimiento literal, no entre comillas solo, pero literal. sí, sí, sí. Sí, Y aun- te conectas con la vida y con tus talentos también. Exactamente, sí, sí, y sí. con tu potencia y con tu capacidad de enfrentar, ¿no? Y voy a decir algo que sí creo que se me ha ido. Sí, se me ha ido. Bueno, sí quería añadir a esto que hemos dicho también de eh, que es una verdad, que la verdad libera, ¿no? Sí, La verdad libera. Y esta invitación escorpiana a exactamente. mirar de la realidad tal cual es y a Mm, contarte a ti misma la verdad es muy mm. Sí, sí, liberador. sí. Y es Sí, una verdad que va más allá de la palabra y de la mente. exactamente. Se siente. Tienes que sentirlo como siempre. Escorpio, arquetipo, pero ascendente, creo que de la tripa, del útero, las mujeres, de ahí se siente. De ahí lo sabes. Es muy intuitivo nuestro ascendente, lo sabemos siempre. Lo sabemos. Eso suena un poco ahí, como, pero
lo sabes. Aunque te guste, aunque no te guste, lo que sea, siempre lo sabes. Y esta intuición de Escorpio ascendente, por ejemplo, es un guía muy poderoso. Mm. Aunque a veces no nos gusta, no nos apetece escucharlo, ni seguirlo, ni lo que sea, pero en realidad es un poder y somos alquimistas, creo, muy Mm. fuertes. Esto es el don de arquetipo Escorpio, pero de ascendente Escorpio, realmente alquimista. ¿Quién puede cambiar tanto, por ejemplo, como tú, Lucía, después de este parálisis y vivir ahora y tener esta expresión tuya, que a lo mejor se ve algo, pero estás en otro nivel de Mm. transformación? Yo sin Claro. glóbulos blancos, con glóbulos blancos, ¿sabes? Yomar con sus cosas, con depresión, no depresión, es muy fuerte, pero Ujú. estamos aquí y más empoderadas, creo Mm. que Sí. antes que vivir todo esto. Espero que la gente pueda sacar y concluir algo de Ujú. nuestras experiencias, que no es nada malo, Scorpio es un poder y hay que verlo Es una así, maravilla. especialmente como Sí. potencial muy fuerte.